Bueno, pues bienvenidos. Esto es de la serie, si no se oye me avisan y subiré arriba. Esto es de la serie de conferencias que organizamos en el Museo de Ciencias de aquí de la Universidad, el Museo de Ciencias Explica, y que a principios de enero la Junta Directiva del Museo dijo, oye, pues vamos a hacer una sobre la gripe, en el momento en el que la gripe está en plena incidencia, que es finales de enero, principios de febrero, ¿vale? Pero hemos tenido que cambiar un poquito el tema por la actualidad de los coronavirus. Y entonces vamos a hablar de gripe, de coronavirus, de epidemias, pandemias, etc. Lo que voy a hablar aquí entra para el examen, ¿vale? Y lo primero que quiero decir, para dejarlo claro desde el principio, es que está científicamente demostrado que todos ustedes se van a morir, ¿vale? Todos ustedes se van a morir. ¿De qué? No lo sabemos, ¿vale? Bueno, en esta primera diapositiva, que es un dibujo de mi compañero y amigo Íñigo Izal, sale ahí el coronavirus y ahí en chino lo que pone es Go Wuhan, vamos, Wuhan dando apoyo a Wuhan, que luego hablaremos. Es el momento de la ciencia y de la cooperación. Eso fue una frase que dijo el director general de la OMS cuando dio la alerta internacional sobre el coronavirus, ¿no? Es el tiempo de la ciencia y la cooperación, como vamos a ver. Voy a empezar con una diapositiva que no tiene nada que ver con un virus en principio, pero que realmente es la diapositiva más importante, ¿vale? Esto es el consumo de carbón diario en China alrededor del año chino, que es el 25 de enero, desde 2014 a 2020. Vemos que el consumo va cayendo, luego se recupera, va cayendo porque los chinos llevan de vacaciones, año chino, tal, vale. Y vemos en rojo lo que está ocurriendo en el 2020. Es decir, ya está habiendo un consumo menor de carbón en China, y eso es un índice de la actividad industrial, la actividad económica, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que las consecuencias que va a tener todo lo que vamos a hablar hoy sobre el coronavirus son más que sanitarias, son político, económicas y sociales, ¿vale? Que el gran imperio que es China, que probablemente sea ya la primera potencia mundial, sufra este bajón aquí en el consumo de carbón, es y va a ser muy significativo, ¿vale? Pero eso no es un problema biológico, es otro problema, ¿vale? Pero vamos a ver como una cosa muy minúscula, como es un virus, en el que algunos discutimos, incluso en el departamento, el doctor Ramazo y yo siempre estamos discutiendo de si los virus están vivos o no están vivos, si son seres vivos o no son seres vivos. Bueno, pues algo tan minúsculo como eso, fijaros lo que puede llegar a producir. Bueno, este es el culpable de todo. Esto es una fotografía, la primera fotografía que se obtuvo hace ya unas semanas, el grupo chino, donde se ve, bueno, esta pelotita de ahí, que luego hablaremos, es el coronavirus, y hay coronavirus saliendo de las células, ¿no? Les han sacado otras fotografías un poquito más chulas, estas del CDC, donde vemos estas vesículas, de las que luego hablaremos, del coronavirus, y algunas incluso ya coloreadas con el ordenador, tan chulas como esta, ¿no? Esto no me digan que no es bonito el coronavirus, ¿no? O sea, es bonito, ¿vale? Bueno, pues este es el culpable de todo lo que vamos a ir hablando. En 1918, esta imagen es de 1918, ¿vale? Sufrimos la primera gran pandemia de la que tenemos registro histórico y un seguimiento realmente científico, ¿vale? Estos son grandes barracones en Estados Unidos con todos los enfermos de la gripe española de 1918, algo que nos puede recordar a las imágenes que podemos estar viendo hoy en China. 1918 fue la gran pandemia de gripe, se denomina pandemia porque fue una epidemia a nivel global, a nivel mundial,
y ahí vemos gráficas, todo esto ocurrió sobre todo entre los meses de octubre y noviembre, hubo varias oleadas de esta gripe, pero fue entre octubre y noviembre donde se dio el pico, y ahí tenemos, esto es Nueva York, Londres, París, Berlín, es decir, fue realmente una pandemia mundial. Lo que denominaban la gripe española, se llama gripe española porque en aquella época, en 1918, estamos al final de la Primera Guerra Mundial, España no intervenía en la Guerra Mundial, el resto de países sí, las noticias sobre la gripe se censuraban en el resto de países para no desanimar a las tropas, pero en España pues hablábamos de la gripe, y entonces todo el mundo quedó, en España están teniendo gripe, no, estaba teniendo gripe todo el planeta, ¿vale? Pero por eso se quedó con el nombre de gripe española. Yo suelo hacer algún ejercicio con los alumnos, con algunos de los que estáis aquí, que siempre os digo, oye, ir al registro de defunciones y nacimientos de vuestra parroquia, de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, o simplemente pasear por el cementerio y fijaros en las lápidas, en las fechas de las lápidas, ¿vale? Esto es la población navarra, nacimientos y defunciones, ¿verdad? Y vemos que aquí hay un pico, 1918, donde es el año en el que superaron el número de defunciones, número de nacimientos. Ha habido otros momentos en casi nos tocamos, aquí es porque estábamos haciendo el imbécil y nos pegábamos unos a otros en la guerra civil, y esto ya son por otras razones, ¿no? Pero esto, que es la población navarra, lo podemos sacar de cualquier registro del planeta. Aquella pandemia se calcula que mató entre 25 y 50 millones de personas. En 25 semanas produjo más muertos que el SIDA en 25 años, ¿no? Y afectaba sobre todo a personas jóvenes como vosotros, más que la gripe que suele afectar a niños y a personas mayores, aquella persona afectaba más a personas jóvenes, ¿no? Porque sabemos que era un virus H1N1 que quizá la población adulta estaba ya con una cierta inmunización. Producía lo que se denomina una tormenta de citoquinas, que es que tu sistema inmune se reactiva muchísimo y en vez de controlar al virus lo que hace es, al contrario, exacerba, digamos, la multiplicación viral. Y eso generaba grandes complicaciones secundarias, sobre todo de bacterias, y la gente moría de una neumonía bacteriana en 1918, donde todavía no teníamos antibióticos, ¿no? Bien, ¿qué está pasando ahora con el coronavirus? Vamos a irnos a una página web donde vamos a ver en tiempo real los datos del coronavirus. Bien, aquí cada día van actualizando esta página web que podéis consultar, si uno pone ahí coronavirus, COVID-19, global case, etcétera. Entonces lo que estamos viendo es, en esta página web que estamos viendo, a día de hoy, esto está actualizado a las 6:33, 75.778 casos confirmados, 2.130 defunciones, 16.882 recuperados. La gente pregunta, ¿pero la gente se cura? Sí, la gente se cura, ¿vale? Claro que se cura. Bien, si analizamos esa página vemos que el 95% de los casos, perdón, el 98% de los casos se están dando aquí, en China. Y en concreto, si nos fijamos ahí en China, el 95% en la región de Hubei, que es el centro de China. De los 2.130, 2.029 muertos están en esa zona de Hubei, ¿vale? Se ha extendido a 29 países, ha habido 10 muertos en esos países, y la tasa de letalidad, si la contamos como relacionamos el número de muertos con el número de confirmados, es alrededor del 2,8%. Esta tasa de letalidad se puede medir también, si uno la mide en Hubei, puede llegar casi al 4%, si quitas los casos de China y miras fuera, pues llega al 0,8%, ¿vale? El número de recuperados, vemos que ya es 8 veces el número de fallecimientos, ¿no? Entonces estamos viendo que esto es un problema que está localizado geográficamente ahí, ¿vale? 75.000 muertos en un país que tiene 1.400 millones de habitantes.
1.400 millones de habitantes. Bueno, vamos. Ahí estamos. Bien, para poder entender todo esto, ya me perdonaréis los alumnos porque esto lo sabéis mucho, pero bueno, aquí hay más gente, voy a explicar rápidamente qué es un virus, ¿vale? Porque los virus los denominamos piratas de la célula. ¿Por qué decimos que son piratas de la célula? Porque todos los virus se multiplican dentro de las células, no tenemos virus por ahí sueltos, ¿vale? Sino que siempre están dentro de las células, que es donde se multiplican, ¿vale? Son muy sencillos, los virus no son células, los virus no son bacterias, simplemente es una cápside, hay una especie de pelota de proteínas que tiene el ácido nucleico y todo eso en algunos casos rodeado de una envoltura con unas proteínas de las que luego hablaremos, de un tamaño de nanómetros, ¿vale? 0,2 micras, una micra es 1000 veces más pequeño que un milímetro, es decir, que un virus puede ser unas 100 veces más pequeño que una célula, o incluso más pequeño todavía. Aquí tenemos una célula que está siendo infectada por virus, ¿verdad? Esa entrada del virus dentro de la célula, aquí tenemos otra célula, y esto sería el virus ébola, ¿verdad? Que es filamentoso, a punto de entrar dentro de esa célula. La entrada de las células va a depender de una unión de proteínas del virus con receptores de la célula. Imaginemos que esto es el virus, estas son proteínas que están en la envoltura, de las que luego hablaremos, y esto sería la membrana de la célula. Esto es un fenómeno como la llave y la cerradura. Estas proteínas del virus sería la llave que tiene el virus, que encaja perfectamente en el receptor celular, que es la cerradura, de manera que ese virus entra dentro de esa célula. De ahí en parte está la especificidad de los virus, por eso un virus, por ejemplo, de la hepatitis, me va a ir al hígado, porque tiene la llave para entrar en las células del hígado. Un virus respiratorio me irá a las células respiratorias porque tiene la llave para entrar en las células respiratorias. Y esto explicará luego, lo veremos también, cómo los virus pueden saltar de una especie animal a otra. Una vez que se ha dado esa entrada, el virus se multiplica dentro de la célula. Aquí tenemos una célula y toda esta vesícula con estas pelotitas verdes que tenemos ahí, que son adenovirus, están en el núcleo de la célula y el virus está multiplicando. Los virus son parásitos intracelulares, son dictadores, llegan a la célula y le dicen, tú ahora te pones a multiplicarme a mí, a hacer copias del virus, ¿vale? Y la célula empieza a hacer copias del virus. Cientos de copias del virus hasta que, aquí tenemos estos virus herpes, dentro de una célula, que se están multiplicando, no se están multiplicando, los está multiplicando la célula, y al final esa célula estalla, explota, ¿verdad? Y libera cientos de nuevas partículas virales que comienzan el ciclo. De manera que si nosotros tenemos, imagínense que esto es una especie de césped de células, ¿vale? Y las infectamos con un virus, con el tiempo, todas esas células se van muriendo, se van explotando, se van lisando, ¿vale? Lo vamos a ver en este vídeo, que dura muy poquito, y por eso lo veremos dos veces. Perdón. Es lo que se denomina el efecto citopático. Entonces ahí tenemos el cultivo celular, ¿vale? Se verían ahí las células con sus núcleos, etcétera, y vamos a ver cómo todo eso se destruye por la acción de los virus. Las células se van a ir colapsando, se van a ir rompiendo, se van a ir lisando, hasta que todo ese tejido, ese cultivo celular, acaba destruido. Muy bien. Esto explica por qué, al final, si eso ocurre en las células del hígado, nos puede producir la hepatitis, si nos ocurre en otras células, nos producirá las distintas enfermedades. Y así tenemos las distintas enfermedades producidas por virus, la hepatitis, la viruela, el SIDA, la gripe, el ébola, el herpes, el dengue, la polio, distintas enfermedades producidas por los distintos virus, porque hay muchos tipos de virus distintos, ¿vale?
Bien, otro concepto que quiero explicar también para que podamos entender todo el contexto de la gripe y los coronavirus es el que ocurra una determinada enfermedad no depende solo del virus, de que el virus sea patógeno, no patógeno, su modo de resistencia, su modo de transmisión, cómo puede escapar del sistema inmune, eso son propiedades del virus. Pero también depende de lo que tenemos el hospedador, es decir, de nosotros. Hay personas más o menos susceptibles, puede depender de la edad, del sexo, de la genética, de la inmunidad de cada uno, de la coinfección, si tiene infecciones con otros virus, y también obviamente depende del ambiente, densidad de población, clima, temperatura, humedad, la existencia de agua, el sistema sanitario. Todos estos factores, estos tres factores son los que hacen al final que aparezca una enfermedad, que produzca una epidemia o una pandemia que denominamos epidemias ya a nivel global. En el momento actual con el coronavirus no estamos en estado de epidemia, de pandemia, porque tendría que haber transmisión sostenida en otros países que hasta ahora no hay. Hablemos un poco de la gripe, ¿vale? Esto es la incidencia semanal de gripe que tenemos en España a lo largo de los últimos años, y como vemos, estos son las semanas, los picos de gripe pues son normalmente finales de febrero, principios de marzo, es donde se puede mover un poquito más. Ha habido años en los que se ha atrasado un poquito, pero vamos, es en esta época del año donde estamos padeciendo la gripe, ¿no? En este momento, en Navarra, esta sería la situación, hemos superado, digamos, el pico y estamos ya disminuyendo la epidemia de gripe, pero ya ha habido 403 ingresos, 28 traslados a la UCI y han muerto 13 personas en Navarra por la gripe, ¿vale? Estos son fallecimientos que probablemente sean más, porque probablemente dentro de un tiempo, cuando ya se analicen todos los datos de mortalidad en Navarra, pues se verán complicaciones de la gripe que igual fallecieron más adelante. La típica persona mayor que comienza con una gripe y acaba con una neumonía y se muere dentro de 2 meses de una neumonía, ¿vale? ¿Se ha muerto de gripe? En parte sí, porque es lo que ha generado esa neumonía posterior. Por lo tanto, esto probablemente aumente. ¿Cómo es el virus de la gripe? ¿Qué ideas tenemos que tener para entender el virus de la gripe y por qué cambia tanto, ¿vale? El virus de la gripe. Esto sería una fotografía del virus y ahí tenemos lo que vamos a denominar las glicoproteínas, las proteínas más importantes del virus, lo que denominamos la hemaglutinina y neuraminasa. Vamos a quedarnos con H y N, ¿vale? El virus de la gripe tiene unas proteínas ahí que se llaman H y N. Hay muchos tipos de esas proteínas, muchos tipos de H y de N. Otra idea, el virus de la gripe es un virus de animales, es un virus de patos. Todos los patos, las aves, los cormoranes, las gaviotas, etcétera, es ahí donde está todos los tipos de la gripe, de virus de la gripe que conocemos, con todas esas H y N que hemos dicho que hay de muchos tipos. De hecho, hay 18 tipos de H, 11 subtipos de N, y todo eso se puede mezclar. Mira que puede haber un tipo que sea H1N1, H1N2, H1 hasta N11. Toda esa variabilidad de virus, sobre todo está en las aves. Y de las aves, pues puede pasar a otros animales, aves de corral, mamíferos marinos, ballenas, cerdos, caballos y, como no, al hombre. Bien, tercera idea. Primero, hay muchos tipos de H y N, son virus de animales, principalmente donde está el almacén de todos esos virus. Tercera idea, los virus pueden cambiar, pueden mutar, ¿vale? Puede haber cambios puntuales, pequeñas mutaciones en los genes de esas H y de estas N que hacen que haya pequeños cambios muy pequeñitos. Y eso es lo que genera las epidemias anuales. Por eso las vacunas que se preparan cada año contra la gripe a veces no funcionan bien, porque se preparan con los virus que circularon en el año anterior, con esos virus preparamos las vacunas y puede ocurrir que el virus mute, cambie un poquito y la vacuna no sea 100% efectiva. Esto explica la gripe estacional, que cada año, aunque uno se haya vacunado, pues quizá no le proteja 100% la vacuna. Pero es que además el virus de la gripe, como tiene varios segmentos, fragmentos en su genoma,
se puede mezclar, se puede recombinar. Esa es la segunda fuente de variabilidad de este virus. De manera que puede haber virus de la gripe, por ejemplo, de patos, otros aquí humanos, distintos, otros humanos de cerdo, y eso se pueden combinar, ¿vale? Se pueden recombinar, mezclar. Ya no es un fenómeno de mutación puntual, de un cambio, sino de una mezcla completa. Y esto genera cepas totalmente nuevas, para las cuales no hay una inmunidad previa, y es lo que puede generar las cepas pandémicas, cepas para las cuales no es un pequeño cambio, sino es un cambio muy brusco, y hace que, bueno, pues ya no es que las vacunas no funcionen, sino que no hay inmunidad previa y puede crear una auténtica pandemia. Esto que estoy contando es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 100 años. En 1918, lo que ocurrió, y hoy sabemos, es que un virus de patos recombinó y produjo una nueva cepa, para la cual no había inmunidad previa, y produjo aquella pandemia de 1918. Pero eso ha ocurrido en 1957, con una nueva cepa pandémica, que causó unos 5 millones de muertos. En el año 68 en Hong Kong, otra nueva cepa pandémica recombinante, 2 millones. En el año 77. Y en el año 2009, había gente que no había nacido casi, ¿vale? Pero bueno, en el año 2009, la alerta de pandemia que hubo de la famosa gripe 2009, que solo causó entre 150 y 600.000 muertos. Ahí me falta un cero, ¿vale? 600.000 muertos. Digo solo ¿por qué? Porque esas son las cifras que puede causar la gripe estacional. Aquello realmente no fue tan dramático como las otras, que es esta cepa de aquí, H1N1 PDM09. Hoy en día sabemos que esa cepa, que ese virus, surgió también por mezcla de virus de cerdos, de aves, humanos, que se fueron mezclando hasta que surgió esta cepa nueva, que la OMS pensaba que iba a ser pandémica, pero bueno, resultó ser como una gripe estacional. Y esta es la que está circulando actualmente entre nosotros, ¿vale? ¿Puede volver a ocurrir eso? Pues sí, porque en los últimos años se han aislado otras cepas, otras mezclas, H5N1, H7N9, H9, o sea, distintas mezclas de virus, que sabemos que algunas provienen todas de patos, se recombinan, y que han pasado al ser humano. Esos brotes que ha habido suelen ser muy virulentos, suelen producir muertos, pero afortunadamente todas estas cepas que ha habido en estos últimos años, la transmisibilidad del virus es muy baja. Entonces suelen aislarse, como algunos brotes, en Hong Kong, en China, en Bélgica, etcétera, donde ha habido algunos brotes de este tipo de gripe, muy localizados, pocas personas, 10, 20 personas, porque el virus no se transmite bien, pero tiene una letalidad alta. ¿Esto puede volver a ocurrir? ¿Puede volver a ocurrir que de esta mezcla, estas mutaciones y recombinaciones aparezca un nuevo virus de la gripe que produzca una pandemia como la de 1918? La respuesta es sí, sí. Luego veremos que las condiciones no son las mismas, pero sí, y es lo que realmente la OMS y todo el mundo pues está esperando, el Big One, un nuevo virus recombinante de la gripe para el que no haya inmunidad y que, bueno, simplemente por recombinación aparezca y produzca una pandemia. ¿Y entonces qué ocurre en medio? Bueno, ¿y esto por qué ocurre? Y además, ¿por qué siempre ocurre en China? Bueno, primero porque en China hay mucho chino, es verdad, ¿vale? Y además, en China, además de haber mucho chino, hay mucho pato, es verdad, y hay mucho cerdo, ¿vale? Entonces, todo eso mezclado es el mejor ambiente para que los virus se mezclen y se recombinen, y a eso le sumamos las aves migratorias, que pueden llevar esos virus a otras partes del planeta, con lo cual la movilidad de los virus de la gripe es enorme. Entonces, estamos esperando el Big One, y de repente aparece el coronavirus, ¿vale? Algo que la mayoría de la gente no esperaba, que apareciera un coronavirus pandémico, ¿vale? Los coronavirus se llaman coronavirus porque tienen esta forma así, que hemos visto, como una vesícula, con estos pétalos de aquí, una corona de pétalos, de ahí viene el término coronavirus. Cuando hacemos los dibujitos ya más para ver cómo son
En el interior, pues me interesa que nos fijemos en estas proteínas que tiene en el exterior, que serían como esa especie de pétalos, ¿verdad? Serían como estas proteínas, que luego veremos que son muy importantes porque son esa llave de entrada a las células. Los coronavirus los conocemos desde hace mucho tiempo, muy probablemente todos ustedes han estado infectados por un coronavirus. Ahora nos vamos todos corriendo, ¡ah! ¿Vale? No, ¿vale? Porque el 30 al 40% de los catarros comunes son por coronavirus. ¿Vale? El resto pueden ser rinovirus o otros virus. Pero es muy probable que conocemos 4 coronavirus que producen los catarros. ¿Vale? O sea que no hay que asustarse si uno va al médico y le dice, tienes un coronavirus. No es lo mismo un coronavirus que el coronavirus. Bien, desde el año 2003 conocemos algunos coronavirus que no solo producen catarros, sino que nos pueden producir una neumonía severa, lo que llamamos el SARS, el MERS y ahora el nuevo coronavirus. ¿Vale? Coronavirus hay muchos, esto es una foto de familia, ¿vale? Tú coges todos los coronavirus y le sacas una foto de familia a ver dónde están los primos, los hermanos, el árbol genealógico, ¿vale? Conocemos varias especies de coronavirus, los agrupamos en alfa, beta, gamma, delta, depende. Y los coronavirus se aíslan de animales, de pájaros, de animales silvestres, de hurones, de camellos, de murciélagos y también de humanos, de vacas, Ahí estarían, por ejemplo, los que producen catarro, que son estos asteriscos, aquí está el MERS y el SARS de los que vamos a hablar, ¿vale? O sea, que son gente conocida, digamos. Vamos a hablar un poquito del SARS, de cómo surgió el SARS, porque nos va a recordar muchísimo a lo que está pasando ahora, y como esto ocurrió en el año 2003, y probablemente la mitad de ustedes no habían nacido, pues así lo recordamos, ¿vale? Estos son los carteles que nos podíamos encontrar en un aeropuerto al llegar el año 2003, ¿vale? Que como ven ahí, pues te alertan de todo lo que te puede ocurrir, y entonces uno lee esto y dice, ah, pues ya, ¿vale? Bien, lo único que vemos es 38. Muy bien. Bueno, pero los carteles eran estos, ¿no? Atención, alerta global de la OMS. Te advierten que si después de febrero del 2003 has estado en China, Vietnam, Singapur o Toronto, que eran países donde había habido transmisión del virus, y tienes fiebre y problemas respiratorios, directamente te cogían, 112, y te llevaban con una escafandra al médico. Lo mismo que está ocurriendo ahora, ¿vale? En España creo que hubo un caso que luego resultó ser negativo, ¿vale? Esto estamos en el 2003. ¿Qué ocurrió en el 2003? Lo que vamos a ver aquí, esto está sacado de una publicación del CDC, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, o sea, esto no es cuarto milenio ni cosas de estas, esto, y lo que vamos a ver es un caso que se pudo describir perfectamente en aquella época de transmisión del SARS, lo que se denominó y se denominan los superpropagadores, personas que no sabemos por qué, pues tienen la capacidad de infectar a muchas otras, probablemente por su carga viral, por su genética, por su inmunología, porque igual estornudan de una manera espectacular, no sabemos, ¿vale? Bien, pero lo que sí se sabe en aquella época, se sabe que hubo además era un profesor universitario, que fue a Hong Kong, y ahí venía de la zona sur de China, Guangdong, se fue a Hong Kong y estuvo el 21 de febrero de 2003, en un hotel, en el Hotel Metropol, ¿vale? Es esta pelotita roja que tienen aquí. Bueno, pues se sabe que ese señor infectó a 12 huéspedes del hotel, transmisión aérea, que son estas otras pelotitas amarillas que tenemos aquí. ¿Y esos qué hicieron? Bueno, pues aparte de infectar a los 12 del hotel, infectó a personal sanitario y a su familia. Aquí hubo otro que fue el que generó 108 personas infectadas en Hong Kong. Otro huésped del hotel se fue a Vietnam e infectó a 37 personas, personal médico también, luego volvió a Hong Kong donde murió. Otros huéspedes se fueron a Singapur, 3 a Singapur, donde transmitieron la enfermedad. Uno de Singapur se fue a Alemania, donde acabó infectando a otras personas. Otros 3 se fueron a Estados Unidos, Canadá, Irlanda. O sea, vemos cómo se pudo seguir la pista al virus perfectamente en cuestión de días, ¿vale?
Eso era el 21 de febrero de 2003. Esto lo que acabó produciendo fue una infección en 29 países, los mismos que hemos visto hoy, 29 países, bueno, no los mismos, el mismo número, perdón, mismo número, 8.000 afectados, ya vamos por 70 y tantos mil, 774 muertos, ¿vale? Ya vamos por 2.000 y pico, pero esto es una tasa de letalidad de aproximadamente un 9, algo, casi un 10%, 9, no sé qué. Esta epidemia, ahí en rojo están los países donde hubo transmisión en los países y en rosa casos importados, ¿vale? Para julio de 2003 se dio por finalizada esta epidemia, ¿vale? Los primeros casos empezaron en 2002, el 21 de febrero fue ese caso del doctor, del profesor en Hong Kong. Para el día 10 de abril ya había publicaciones en New England en abierto, cosa que en aquella época era todavía menos frecuente que ahora, donde ya se decía que era un coronavirus. El 21 de abril ya se tenía la secuencia del genoma del coronavirus, y entonces la pregunta fue, ¿de dónde viene este coronavirus? Porque una pregunta podría ser un virus de estos coronavirus que producen catarro, que ha cambiado un poquito y nos produjeron una neumonía. Pues allí se encontró en las civetas. Las civetas son un tipo de carnívoro, más parecido a un gato que a un perro, que en China se consumen, ¿vale? Se las comen, ¿vale? Y entonces ahí es donde se encontró la fuente de este coronavirus, ¿vale? La historia se repitió 10 años después. En 2012 empezaron de nuevo otra vez una serie de síndromes respiratorios agudos. El 80% de los casos estaban en Arabia Saudí, hubo también casos importados en otros países, pero la mayoría eran en Oriente Medio. Y por eso se le denominó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, ¿verdad? El MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ¿vale? En este caso todavía siguen goteando algunos casos de infecciones por MERS, la mortalidad es mucho mayor, es casi del 30%, ¿vale? La letalidad casi del 30%, también se extendió por muchos países, ¿vale? Había mucho temor de las peregrinaciones a la Meca, porque ahí van millones de personas y eso se podía luego extender por todo el planeta, ¿vale? Pero no ocurrió, ¿vale? ¿De dónde provenía este virus? Pues de los dromedarios, ¿vale? Allá tienen la costumbre, la mala costumbre, porque es una auténtica marranada, de beber leche directa, sin esterilizar ni nada, de la ubre de la dromedaria, incluso a veces la orina. Aquí lo que me fascina de esta imagen es el padre de la criatura sacándole la foto al niño tomando leche recién ordeñada. Esto es una marranada, ¿vale? Y esto explica por qué los virus a veces pasan de unas especies a otras, ¿vale? Hoy en día lo que sabemos es que este tipo de coronavirus, el huésped natural, el almacén donde están todos estos virus son los murciélagos, distintas especies de murciélagos. Murciélagos hay cientos o miles probablemente de especies, miles. ¿Cuántos? Zorros voladores. Bueno, pues son zorros voladores, son los hospedadores vale, no son murciélagos, zorros voladores. Bien, ese es el almacén donde están estos virus. Y eso sabemos que ha podido pasar a otras especies, como en el caso de las civetas pasó a las personas humanas, de ahí se transmitió. Normalmente este tipo de infecciones respiratorias, uno de los primeros que también se infecta es el personal sanitario. Ya hay 1000 y pico casos y varios muertos del coronavirus nuevo en China por este caso, y en el caso del MERS lo que sabemos es que estos coronavirus infectaron y empezaron, digamos, un ciclo natural de los coronavirus en los dromedarios, y de ahí pasaron al ser humano, ¿vale? Esto es lo que se llama una zoonosis, enfermedades de los animales que de manera esporádica pasan al ser humano. ¿Qué pasa con el nuevo coronavirus? ¿Vale? Que ahora denominamos COVID-19 o SARS-CoV-2, ¿vale? COVID sería el nombre de la enfermedad, ¿vale? De la misma manera que hablamos del SIDA y del VIH, la enfermedad aquí es COVID-19, coronavirus disease 19, y el virus, el nombre del virus, es SARS-CoV-2,
porque vamos a ver que es muy parecido al SARS, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos que entender algunas cosas. Primero, Hubei. Hubei está en el centro de China y es el centro neurálgico de comunicación de China. Por ahí pasan todos los ferrocarriles, todos los aviones, todo, es decir, todo pasa por el centro de China. Es un centro de comunicación de toda China. Y la segunda característica que ha ocurrido, que también es una auténtica tormenta, es esto ha ocurrido alrededor del año chino, año nuevo chino, ¿vale? Donde tenemos a miles de millones de personas moviéndose, ¿vale? O sea, ha sido una auténtica tormenta, perfecta tormenta para el virus, ¿vale? Por eso probablemente las medidas han sido tan draconianas en China. ¿Qué síntomas produce? Bueno, pues fiebre, o sea, síntomas gripales, ¿verdad? Fiebre, nariz, o sea, mocos, ¿vale? Tos, dificultad respiratoria y en algunos casos puede llegar a producir neumonía, incluso fallo renal, diarrea, etcétera, ¿vale? Es verdad que no en el 100% de las personas produce fiebre, se están viendo personas que no tienen fiebre y luego manifiestan la enfermedad. Por eso hay quien empieza a dudar ya de estos controles de temperatura en los aeropuertos y realmente son eficaces, ¿vale? El 80% de los casos son leves, es decir, la inmensa mayoría de la gente no le produce nada, es leve, no es un catarro. Pero en el 20% puede llegar a una neumonía y en un 5% puede llegar a ser una neumonía grave, mortal. La mayoría de los casos en personas mayores de 30 años, ¿vale? Se está viendo que no afecta sobre todo a los niños pequeños, ¿vale? Eso puede ser un tema de receptores que luego podemos hablar. Una tasa de letalidad de 2,3, ¿es mucho, es poco? Depende, si te toca es mucho, si no te toca, pues, ¿vale? Y el periodo de incubación, pues también ahí hay dudas, porque se habló de entre 2 y 12 días, la media, hablan en la última publicación, donde han analizado 44.000 casos, hablan de una media de 3 días. Es verdad que puede haber un caso que se te escape, que esté mucho más tiempo, ¿vale? Pero son casos aislados. Está afectando más a hombres que a mujeres, en el tanto por ciento de muertos, por ejemplo, afecta más a hombres que a mujeres, eso tampoco se sabe muy bien, puede ser la inmunología distinta, ¿vale? Y en el caso de las defunciones también, el 80% de los casos son mayores de 60 años, y la mayoría con otros problemas cardíacos, respiratorios, renales, etc. ¿Vale? Si comparamos un poquito cómo fue el desarrollo del SARS, con cómo ha ido este coronavirus, si el SARS decíamos que empezó más o menos en noviembre de 2002, aquí estaría el caso este de Hong Kong, que vimos que se movía ahí por el tal, la primera publicación, el genoma, para julio de 2003 prácticamente se cerró el caso, ¿vale? Con los números de muertos, la letalidad, etc. Con el nuevo coronavirus, lo que tenemos es que en un mes, fijaros lo que ha pasado, es decir, los primeros casos, probablemente luego veremos que probablemente sean de finales de noviembre, por ahí, Bien, en enero se cierra el mercado de Wuhan, mercado de animales vivos. ¿Eso qué es? ¿Ese ruido? No. El mercado de Wuhan. El 9 de enero las autoridades chinas avisan, tenemos casos de neumonía severa que no sabemos por qué es. El 10 ya se dispone del genoma del virus, al día siguiente. Si se dispone del genoma, al día siguiente ya podemos saber, comparamos, sabemos que es muy parecido al SARS, sabemos de qué grupo es, etc. El 12 de enero el primer fallecimiento. El día 13 ya tenemos un protocolo de RT-PCR, un protocolo molecular para detectar el virus, para diagnosticar la enfermedad. Primeros casos en otros países el 20 de enero, el 23 comienza la cuarentena, la emergencia internacional el 30 de enero, primer caso el 31 de enero en España. Es decir, en menos de un mes sabemos quién es, sabemos diagnosticarlo, empieza a haber ya cuarentenas, etc. ¿Vale? Daros cuenta que el SIDA se descubrió en 1981
los primeros casos, ¿vale? Y se tardaron 2 años en identificar el virus. Imagínense que estuviésemos ahora 2 años dándole vueltas a ver qué pasa con todo esto de la neumonía. Vamos, esto sería ya, vamos, la hecatombe mundial, ¿vale? Es decir, empezamos prácticamente el 9 de enero, y estamos a 20 de febrero. Vale, en estos días, esto es de ayer, ya hay en repositorios libres unos más de 140 artículos sobre el virus, sobre este virus, ¿vale? Esto tiene su ventaja y su inconveniente. Ventaja, estos datos tan públicos, son gente que está haciendo experimentos y rápidamente publica los resultados para el resto de la comunidad científica, ¿vale? Problema, no estás pasando los filtros típicos de una publicación, del peer review, de que gente que te puede evaluar, etc. Algunos de estos artículos ha habido luego que retractarse, ¿vale? Pero bueno, es información que tenemos sobre el virus en un mes. Una vez que tuvimos la secuencia del genoma, el día 9, el día 10, el día 11 sabíamos quién era, el día 13 había un protocolo, bueno, pues el día 20 ya había una empresa que ya te vendía el kit para detectar el coronavirus. Esta empresa es de un indio muy espabilado, que vive como todos los indios, ¿verdad?, que vive en Alemania y que hizo lo mismo con el Zika. Nada más sacar el genoma, pues montó un kit de diagnóstico. Ya hay kits de diagnóstico desde el día 20 de enero, ¿vale? Por cierto, es bastante caro, porque son 700 euros 100 reacciones. Si tienes que hacer 70.000 reacciones, pues multipliquen. Ya se han hecho estudios clínicos, y ya sabemos, por ejemplo, que aquí estos serían distintos días, número de personas, los que están ahí más oscuros son los que tienen relación con el mercado de Wuhan, de animales vivos. Entonces ya sabemos que hay gente que probablemente se infectó antes, o sea que el foco realmente no está en aquel mercado, sino que es anterior. Lo que pasa es que en aquel mercado, probablemente desde el punto de vista epidemiológico, de repente te llega gente que tiene en común, son todos familiares que trabajan en el mercado, pues es lo que realmente te alerta, ¿vale? Pero probablemente el virus ya circulaba unos días antes. ¿De dónde proviene el virus? Que se ha dicho que si era de una serpiente, que si el pangolín, que si se ha escapado de un laboratorio. No, el virus no se ha escapado de un laboratorio, ¿vale? Estamos viendo que la naturaleza tiene suficientes recursos para generar nuevos virus. Y de hecho se ha secuenciado el genoma, se ha comparado y se ha visto las mutaciones que está teniendo el virus y está viendo que lo que está viendo es un fenómeno natural, no es un fenómeno artificial. El virus no se ha escapado de un laboratorio, no lo ha creado Trump para cargarse a los chinos, ¿vale? Bien, entonces cuando comparas y vuelves a hacer una foto de familia, esto es como si vamos por ahí y decimos, mira, ¿cómo se parece ese a su padre? Tiene la misma nariz que su padre, se nota que es de los López, ¿vale? Tiene la misma nariz, ¿vale? Pues lo mismo se puede hacer con los virus. Y cuando comparas secuencias, resulta que todos estos virus, bueno, se parecen a los de zorros voladores, no murciélagos, zorros voladores, ¿vale? Entonces, ¿de dónde proviene? Pues probablemente de zorros voladores. Probablemente de una especie intermedia animal que se sugiere que sea el pangolín, también por comparación de secuencias, pero ahí también todavía hay dudas. El pangolín es una especie de armadillo que se consume en China y que, bueno, pues es... A veces decimos, joder, es que los chinos son unos tíos muy raros, comen pangolín. Bueno, tú comes angulas, si puedes, claro, que son muy caras, pero si tú comes angulas o comes langostinos, pues ellos comen pangolín, ¿vale? Bien, pero eso todavía no está del todo claro, o sea que quizá ya... Este es el pangolín, ¿verdad? Y ahí la publicación en la que lo comentan. Bueno, este tipo de virus lo que te interesa es cómo de transmisible y cómo de letal es, ¿vale? Se transmite mucho, es letal, hemos visto esos virus recombinantes de la gripe que son muy letales, pero muy poco transmisibles, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos en un intermedio, ¿vale? Esto no es tan letal como el ébola, como la gripe española, como la polio, es menos letal, quizá más que la gripe estacional, obviamente. ¿Y cómo de transmisible? Pues no es tan transmisible como el sarampión, que es el campeón de la transmisibilidad, y estamos ahí en una cosa intermedia, Estamos hablando
de aproximadamente una letalidad de 2 y pico y una de transmisibilidad, lo que se llama un número RO de 3, es decir, que una persona puede infectar como a 3 personas, ¿vale? Bien. Si comparamos aquí ébola, MERS, etcétera, lo podemos ver. Se puede contagiar cuando no tiene síntomas, ¿vale? Esto ha sido también discutido. Aquí hay un trabajo que publicaron en Alemania, en el que, esta es la historia de una persona que visita Alemania, ¿vale? Atiende una reunión de negocios y se va a China. No tiene síntomas, está perfectamente, vuelve a China, cuando está en China empieza con síntomas y ya da positivo el 26 de junio. Entonces se vuelve otra vez, digamos, epidemiológicamente atrás y dice, oye, ¿con quién estuviste en Alemania? Y vieron 3 personas que atendieron esa reunión y otras 3 personas con las que tuvieron contacto, ¿vale? Durante esta época en la que no había síntomas, y estas personas presentaron síntomas después y dieron positivos, síntomas muy leves, ¿vale? Bueno, pues esto está en revisión, porque luego vieron, hablaron con aquella persona en China y dijo, hombre, no tenía síntomas, pero me estaba un poco cansado, tenía mocos, entonces no está muy claro, ¿vale? Luego sí que se ha visto que efectivamente puede haber, y no es nada novedoso, que un virus se transmita antes de que tenga síntomas, ¿vale? La gripe se puede transmitir antes de padecer síntomas, ¿vale? El receptor, ya sabemos muy bien, cuando sabemos el virus, lo comparamos con otros, sabemos cuál es esa puerta de entrada, cómo un virus puede saltar de los animales al humano, porque puede haber un cambio en esa cerradura, en esa proteína, ¿vale? En la llave, de manera que la llave cambia y entra perfectamente ahora en otra cerradura de otro animal y puede saltar de una especie a otra, ¿vale? Hoy sabemos que esa llave del virus, la cerradura sería lo que se denomina el receptor AC3, es un receptor que tiene su función, pero que a veces lo utilizan otro tipo de virus, ¿vale? Esto es interesante, porque esto, por ejemplo, hay quien ha comentado que bueno, estos receptores son más frecuentes en personas mayores que en personas jóvenes o en niños. Esto puede explicar que afecte más a personas mayores que a niños. Hay quien ha dicho, no, es que los asiáticos tienen más de este receptor, eso ya está en duda, parece que no es así. Pero también hay algunas publicaciones que dicen que este receptor aumenta en personas fumadoras o en personas con problemas respiratorios. En Wuhan, por ejemplo, una ciudad de 11 millones de habitantes, la contaminación es muy grande. Quizá ahí eso haya podido influir. Y esto simplemente para que vean que cuando ya tenemos el receptor, sabemos dónde ha tocado, etcétera, hoy en día tenemos herramientas de inteligencia artificial, esto es una empresa alemana que se dedica a hacer inteligencia artificial combinando, mezclando todas las rutas intracelulares de señalización intracelular. Y viendo qué receptor estás tocando, te propone una serie de antivirales que podrían funcionar contra este virus. Esto no sabemos si funcionará, es un ensayo in silico, un ensayo bueno, de inteligencia artificial, pero lo que quiero que vean es que hoy tenemos herramientas que obviamente hace 100 años o 20, con la época del SARS, no teníamos. Ya hay más de 80 ensayos clínicos en curso, utilizando antivirales que se conocen contra las proteasas del VIH o antivirales genéricos contra virus RNA que se están ensayando. Incluso se ha publicado ya que uno de esos antivirales, con la cloroquina, que es un antimalárico, que también se sabe que puede tener efecto antiviral, pues está funcionando in vitro, ya veremos. Pero lo que quiero que vean es que en menos de 2 meses ya tenemos ensayos clínicos haciéndose. Y estos son los últimos datos también, si comparamos número de casos totales observados, número de casos confirmados y número de casos sospechosos. Bueno, esto tenía que pasar, ¿vale? Porque siempre pasa en este salón de actos y entonces ya esto ha muerto. Afortunadamente era prácticamente casi la última, aprovecho para... Bueno, los últimos datos que estamos viendo es que el número de casos sospechosos está disminuyendo, entonces parece que estamos ya llegando a un tope de la epidemia, ¿vale?
Me fastidia porque tenía unos chistes al final, pero no los voy a poder poner, joder. Bien, ¿puede volver a ocurrir una pandemia como la de 1918 con este coronavirus? No sabemos en qué acabará este coronavirus. Vemos que los efectos sociales, políticos y económicos son bestiales, ¿vale? Pero probablemente esto no acabe siendo una pandemia mundial, ¿vale? Hoy en día tenemos, como estamos viendo, es el momento de la ciencia, tenemos vacunas que están en desarrollo, tenemos antivirales, tenemos antibióticos para las complicaciones que pueda haber posteriormente, somos capaces, bueno, no somos capaces, todos los chinos son capaces de aislar una ciudad de 11 millones de habitantes, es decir, la situación no es la misma que en 1918, ¿vale? Probablemente esto acabe siendo uno de esos virus que tendremos en nuestra lista de virus respiratorios que producen neumonía y que nos pueden dar problemas. El miedo que hay es que llegue a países como puede ser India o como puede ser África, donde las condiciones de diagnóstico y de contención sean muy difíciles. Un virus respiratorio de este tipo, donde no tienes vacunas ni antivirales específicos, lo único que puedes hacer es el diagnóstico y el aislamiento, que es lo que se está haciendo, ¿no? Y luego esto pone de manifiesto dos cosas, y es la idea de por qué surgen nuevos virus. Los nuevos virus surgen, por una parte, por esa capacidad de variación que estamos viendo. Los virus pueden cambiar muchísimo, en los virus es como si la evolución fuera a toda velocidad. Después hay que tener el efecto también, que es muy importante hoy en día, de la movilidad, que hoy en día nos movemos por todo el planeta. Y por último, podríamos decir cambio climático, cambio de las condiciones ambientales, que puede afectar la distribución de los virus, ¿vale? Esto lo que pone de manifiesto es que al final la estrategia para controlar esto es lo que se denomina One Health, una salud, en la que tienes que combinar la salud humana, la salud veterinaria y la salud ambiental. Y de esa manera poder llegar a controlar este tipo de problemas globales a los que nos tenemos que acostumbrar, porque este virus pasará, pero seguro que llega otro, no se preocupen. El último chiste que iba a poner, que ya ha desaparecido, pues era el de la croquetavirus, que no sé si conocen, la croquetavirus en Pamplona, Miquel Urmeneta, pues que se ha inventado un pincho de Pamplona que es el croquetavirus, ¿vale? Muy bien, pues lo dejamos aquí, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, tenemos un micrófono por ahí. Buenas, muy chula la Vale. exposición. Mi pregunta es, ¿está justificado entonces las medidas que ha tomado China para la peligrosidad de este virus? Sí. Gracias. Siguiente pregunta. A ver, yo creo que sí. Como hemos dicho, es un virus de estas características. Diagnóstico y aislamiento, ¿vale? Las medidas, si tú miras en los datos que hemos dado, el 95% de los casos están en la zona de Wuhan, Hubei, toda esa zona central, zona en la que tienes millones de personas moviéndose, ¿vale? Las consecuencias de esa movilidad puede ser... Entonces, la única manera es contenerlo con el aislamiento. Eso parece ser que está funcionando, ¿vale? Pero son unas medidas que para la gente que está ahí son draconianas, ¿vale? Sí, porque ten en cuenta que poco a poco vamos sabiendo más, pero todo el mundo espera el Big One. Entonces yo creo que también esto es una manera de ensayar. El SARS yo creo que cogió a todo el mundo despistado, a los propios chinos también, pero esto ya... Y uno dice, y es que construyen un hospital en 10 días. A ver, aquí enfrente, ahí en urgencias, en el pico de la epidemia de gripe, las tienes colapsadas. Tú imagínate eso en una ciudad de 11 millones de habitantes, en España no hay ni una ciudad de 11 millones de habitantes, construyen un hospital de 1000 camas. ¿Pero qué es eso? Si eso no es nada. Pero porque se les colapsa enseguida. O sea, la situación allá es muy dramática porque hay gente que no está yendo al hospital por otras cosas. Si tú tienes una operación, tienes lo que sea, estás embarazada, vas a dar a luz, es que no vas al hospital porque están colapsados. Pero yo creo que sí, es la única manera. Lo que pasa es que eso solo lo pueden hacer los chinos.
Esa es la ventaja o la desventaja, no sé. Más preguntas. Soy yo. ¿La transmisión siempre es por el consumo o también un animal puede transmitir su virus por el aire? El virus se transmite por el aire, no es por consumo. Vale, como estábamos hablando de... Dices de lugares animal donde- a... Animal a humano. Vale. Como hablamos del consumo de los chinos... Sí, a ver, no sabemos si es porque te comes la civeta o el pangolín, ¿vale? O simplemente por el contacto con los animales. Tú date cuenta que si tú tienes animales en casa, una mascota, ¿vale? Pues tú estás con la mascota y la mascota si produce virus, tú los acabas respirando, tienes que limpiar al animal, es decir, el contacto con los animales, esos aerosoles que se pueden producir, son los que te pueden transmitir el virus. O sea, no solo es que todo el mundo, por ejemplo, en el caso de beber la leche, no solo es porque bebas la leche, sino que se veía también, bueno, pues las propias personas que manipulan esos animales, el contacto con esos animales, acabas respirando el virus, no solo te lo tienes que comer. Pero entre personas es por vía respiratoria, ¿vale? Más. Bueno, pues nada, todos ustedes van a morir, pero creo que del coronavirus no, ¿vale? Muchas gracias.